Pancho, ya a los 10 años, en tu Tacna natal, surge tu atracción por el cine. Contanos un poco por qué surge y qué te provocaba en ese momento. En realidad yo llego al cine porque viví en una provincia muy pequeña, en una ciudad pequeñita, en la cual había muy pocas cosas que hacer, la vida era muy apacible, la gente joven se aburría mucho y el único divertimiento que había en esa época era el cine. Habían 2 cines en mi pueblo, en Tacna, y desde muy pequeño mi madre, para que no estuviera en la calle jugando fútbol con los chicos del barrio, prefería que me fuera al cine y me llevaban casi todos los días, de manera que desde muy pequeño yo iba mucho al cine. Y el aproximarme a ese universo de fantasía que me prometía un mundo distinto al mundo rutinario del día a día, fue que yo empecé a imaginarme que en algún momento iba a pasar de esa pantalla que veía al otro lado, ¿no? Que iba a poderme meter en ese mundo, en ese universo de fantasía, de mundos increíbles, de realidades diferentes a las que yo vivía. Ese, diría yo, fue el impulso inicial para hacer cine. Lo curioso es que con el paso del tiempo, cuando me vino la oportunidad de estudiar cine, me tocó venir a la Escuela de Cine de Santa Fe. Y la Escuela de Cine de Santa Fe era una escuela de cine documental. Y de pronto me di cuenta que todo ese universo de fantasía que era el cine que me gustaba, pues había otro cine paralelo que era un cine que tenía que ver mucho con la realidad, con lo que pasaba en el día a día, con el mundo real. Y ese ha sido, digamos, el choque dialéctico que ha marcado un poco mis películas, porque a partir de esa experiencia creo que tomó, digamos, mi perspectiva de hacer cine un rumbo distinto, ¿no? Y esa es en la medida en cual, esa es la razón por la cual yo tengo un agradecimiento muy grande con la Escuela de Cine de Santa Fe. Y es donde empieza además mi relación con Argentina. Ahí empieza y luego vi, en fin, a partir de mi afición por el teatro, que vengo mucho a Argentina para ver teatro, del Festival de Mar del Plata, que he venido, he sido jurado ya antes, he venido como crítico de cine cuando era muy joven para cubrir el festival, ahora con la retrospectiva, etcétera. Vos hablaste de tu ida a la Escuela de Santa Fe, ¿no? A la Fernando Birri. Vos que ibas con la idea de hacer ciencia ficción y te encontrás ahí con una escuela de documentación, de cine documental, pero encima muy político y muy comprometido. ¿Qué crees que cómo fue un shock, algo, digamos, fuerte para vos, encontrarte con algo que era diferente a lo que vos te planteabas? Y después de ese año que estuviste, ¿qué es lo que crees que te llevaste de ahí? Bueno, para mí el año en la Escuela de Santa Fe fue tremendamente fuerte porque yo tenía 17 años, era la primera vez que salía fuera de mi país. Mi familia no tenía una posición demasiado acomodada, era un esfuerzo para ellos enviarme, digamos, el dinero para pagar la pensión y para estar ahí. Conocí mucha gente muy diferente a la que yo estaba acostumbrado a ver. Mi relación con la literatura se acentuó mucho porque tenía profesores que tenían raíces literarias muy fuertes. Mi profesor era Juan José Saer, otro profesor era Hugo Gola, que era un poeta muy conocido en ese momento. Entonces, para mí la Escuela de Cine de Santa Fe fue no solamente, digamos, lo que comentaba hace un momento, este descubrimiento de una forma diferente de ver el cine, sino también fue un aprendizaje en la vida muy, muy importante, ¿no? A esa edad y en ese año, el año 68, tuvo un significado muy fuerte en mi vida. Vos sos director de la carrera de cine en la Escuela de Cine y Postproducciones de Lima. Uno de los puntos más altos en tus películas es la dirección de actores. Sin embargo, una de las falencias de los egresados de la Escuela de Cine es la dirección de actores, precisamente. ¿A qué lo atribuís, Pancho, eso? La verdad que no tengo una respuesta para eso, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, para mí, la parte más placentera, digamos, de dirigir una película es dirigir a los actores, es estar con ellos, es encontrar, digamos, la verdad del personaje a través de mi relación con el actor.
Yo lo que más disfruto en realidad de una película es cuando, una vez que tenemos el guión, que suele ser la parte más penosa, más larga y más complicada de una preparación de una película, es cuando, una vez definidos los personajes en el guión, es comenzar a hacer el casting y empezar a ver cómo ese personaje, que es unas palabras en un papel, comienza a tener un cuerpo, una imagen, un rostro, unos ojos, y uno empieza a descubrir que ese puede ser el personaje, ¿no? Yo diría que ese es el momento más bonito para mí de una película. Tal vez mi relación con los actores en ese sentido, que es muy activa y por eso mismo también hago teatro, hace que hay un especial cuidado que a lo mejor, como tú dices, en los chicos que recién salen de la escuela les puede costar más, ¿no? Depende también, yo creo que ha cambiado mucho el cine en ciertos aspectos, ¿no? Hoy en día uno ve muchas películas, tal vez las más actuales y las que interesan más a la gente joven hoy, películas en las cuales no hay tanto el interés en el personaje, en la creación del personaje, en el aspecto dramatúrgico de la película, sino más bien en otras cosas, ¿no? En la atmósfera, en los ambientes, en los objetos, en el minimalismo, en fin, ha variado un poco la perspectiva del cine en ese sentido, por lo menos se ha abierto todo un segmento que ve en esa dirección. Como a mí, al contrario, me interesa mucho el cine con dramaturgia, con personajes. Trabajo muchísimo con los actores por eso, ¿no? Porque es a partir de mi trabajo con el actor que voy a encontrar verosimilitud, voy a encontrar todos esos parámetros que significan un poco la arquitectura, la estructura de un cine clásico. ¿Cómo ves esta camada de directores jóvenes peruanos que se están mostrando al mundo, como Héctor Gálvez, Adrián Saba o Eduardo Mendoza? Hay en Perú en este momento un movimiento bien interesante con directores nuevos, jóvenes, que tienen perspectivas bien variadas entre ellos, y además hay una industria recién comenzando pero interesante que también está formándose en Perú, y también hay un tipo de cine que se llama el cine regional, que es un cine que se hace en las provincias, en las regiones, con equipos técnicos muy amateurs, pero que uno empieza a notar que hay toda una fuerza y una necesidad de expresión muy importante, ¿no? Yo creo que el cine peruano en los próximos años va a tener una explosión importante. Tenía dos preguntas. Primero, ¿cuál va a ser su próxima película? ¿Cuál va a estar realizando? Y segundo, ¿qué tipo de literatura, que a usted le gusta tanto, sería usted capaz de llevar al cine? Yo acabo de terminar una película que se llama Troika, que espero que esté visible para los próximos meses. Es una película un poco distinta, es una película que no tiene, digamos, una relación tan estrecha con temas sociales, políticos actuales. Es una introspección psicológica en un trío amoroso, una película sobre los celos, sobre el engaño, y es un retrato psicológico de un grupo de personajes. Estoy bien contento con la película. Suele ocurrir así cuando uno termina una película, que está contento, después cuando viene el estreno y pasa el tiempo, después uno no está tan contento, pero bueno, en este momento todavía tengo una relación grata con la película. Y como decía, es una película un poco distinta a las cosas que he estado haciendo últimamente. Estuvo muy cerca de ser producida por Gerardo, pero bueno, pasaron algunos años y terminó haciéndose en Perú. Era una película que originalmente se iba a hacer en España. Los libros, yo soy muy lector, o sea, yo leo muchas novelas, permanentemente estoy saltando de una novela a otra y estoy siempre muy pendiente de historias que me den, que sean ese disparador que te permite meterte en un proyecto, ¿no? Uno tiene muchas frustraciones en este sentido también. Tenía prácticamente avanzado toda una adaptación sobre un libro hace muy poco tiempo y me he dado con la sorpresa, hace no muchas semanas,
de que hubo un productor con más ingenio y más dinero que ya compró el libro y yo me he quedado con la idea de hacerlo y no lo voy a poder hacer. Pero normalmente lo que intento es, a partir de un personaje o de una parte de la historia, intentar hacer una película que se acomode un poco más a las cosas que me interesan a mí hacer. No estoy, digamos, tan interesado en simplemente adaptar libros como ha sido antes, ¿no? Cuando yo hice La ciudad de los perros, es una novela que yo quería muchísimo y traté de hacerla lo más cercana a lo que era el espíritu del libro, porque fue la novela que me abrió el universo de la literatura, ¿no? Para mí, yo tenía un padre que era muy lector y él me pasaba continuamente libros que me daban mucha pereza a mí de leer, hasta que un día me pasó La ciudad de los perros. Yo tenía 16 años, 15, 16 años. Y todo lo que me costaba leer los otros libros, aquí era al contrario. Lo único que quería era que terminara el colegio para llegar a mi casa a seguir leyendo la novela, ¿no? Porque era una novela que hablaba de los problemas que yo tenía, de los problemas de mi edad. Los personajes circulaban por las calles cuyos nombres yo conocía, calles por las cuales yo circulaba. Entonces me pareció de pronto que la novela y que las historias de la literatura tenían que ver con la vida real, con la vida de todos los días, y para mí fue eso un deslumbramiento. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa vio Maruja en el infierno, que era mi tercera película, hizo unas declaraciones en un periódico de Lima que decía que le había gustado la película. Entonces ese fue como el impulso para yo acercarme a buscarlo, agradecerle lo que había comentado sobre mi película, y audazmente le lancé la idea de que yo tenía mucho interés en algún día hacer La ciudad de los perros. Pero La ciudad de los perros, pues, es una novela internacional, era una novela que tenía una representante muy famosa y que era un libro de éxito mundial. Y yo era un director peruano que estaba empezando y los presupuestos de las películas peruanas pues seguramente no tenían ninguna posibilidad de alcanzar a pagar los derechos que podía tener una novela como esa. Entonces, Mario me dijo que hablara con su representante. Viajé a España, hablé con Carmen Balcells, me tiró una cifra, me quedé callado y me regresé rápidamente a Perú. Le agradecía a Mario por su buena intención y le expliqué pues, que el presupuesto de la película era ligeramente inferior a lo que me quería cobrar la señora Balcells por los derechos de la novela. Entonces no había ninguna posibilidad ni de hacer la película. Y en ese sentido Mario fue muy generoso porque le estuvo dando vueltas, me llamó a los pocos días y me dijo que él pensaba que La ciudad de los perros era una novela que debía hacerse en el Perú, porque era una novela muy peruana, porque tenía como una lectura del universo plural de la sociedad peruana que difícilmente era adaptable a otro país, y que él iba a hablar con Carmen Balcells para buscar una fórmula. Y encontramos una fórmula, que fue que ellos tenían un porcentaje de la taquilla bruta de la película, de todo lo que ingresara, y como yo en realidad lo que quería era hacer la película y no especialmente ganar dinero, facilité todo lo que pude y pudimos hacer La ciudad de los perros. Por ejemplo, en un caso como ese, lo que a mí me interesaba por encima de todo era llevar adelante esos personajes que habían sido tan importantes para mí, ¿no? Y traté de ser, dentro de lo posible, muy fiel a la novela. Pero había otras novelas, retomando el tema de los libros que me preguntaba él, disculpen por el desvío que me he pegado, hay otras novelas que que han tenido orígenes bien diferentes. Por ejemplo, Sin compasión, que es una adaptación de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, surgió de un viaje a La Habana en la época que fue, en ese momento que fui a La Habana, encontré una muy bonita versión de la novela con tapa dura en una librería de La Habana, y releí un libro que había leído cuando era muchacho, y mientras leía el libro me daba cuenta que lo que estaba leyendo era algo que podía ocurrir perfectamente en Perú. Estamos hablando de los años 90. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que una historia que esté escrita en el siglo pasado, en ese momento estábamos en el siglo XX, pueda tener tanta vigencia hoy en día en la sociedad peruana? Y entonces decidí adaptar la novela, porque me parecía que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando, el tema de la violencia,
el tema de la injusticia, de las desigualdades sociales tan alucinantes que habían en la Rusia prezarista, postzarista, en fin. Ese libro, por ejemplo, el impulso surgió a partir de ver esa distancia, ¿no?, de años y esa cercanía en lo que ocurría. Y han habido otras novelas que han sido solamente un impulso, por ejemplo, o un libro, ¿no?, como Los gallinazos sin plumas, que es un cuento de Julio Ramón Rivero, que es un gran escritor peruano, que era un cuento corto, y a partir de ese cuento corto se me ocurrieron otras 2 historias a mí y terminó haciéndose una mixtura entre literatura e ideas originales. O sea, no hay como una fórmula, ¿no?, para las adaptaciones. He hecho adaptaciones muy diferentes, y cada una ha significado siempre un desafío diferente. Lo que siempre he intentado, y creo que es lo que le da valor a una adaptación, es que de alguna u otra forma hay un punto de vista que sea el que conduzca a la adaptación, para que de alguna u otra forma haya un filtro que haya entre ese libro y lo que viene a ser tu película, que es lo que le va a dar, yo creo, algo distinto a lo que no sea simplemente una ilustración, ¿no?, comedida de un libro determinado. Hola, ¿cómo ves si, por ejemplo, el cine latinoamericano está creciendo o simplemente se quedó estancado? El fenómeno del cine latinoamericano es bien interesante en los últimos años porque ha comenzado a haber cine en Chile, bastante interesante, en Colombia, últimamente por lo que me han dicho en Venezuela, en México, en Brasil. En Argentina el cine tiene ya un impulso muy fuerte desde bastantes años, porque acá ustedes han tenido la enorme fortuna, por lo menos desde la perspectiva que nosotros vemos de afuera, de tener una ley de cine y un impulso al cine muy importante, ¿no? Acá en Argentina se hacen más de 100 películas al año, es una cosa pues impresionante. Nosotros en Perú hasta hace unos años hacíamos 4 o 5 películas al año, y creo que en Chile y en Colombia más o menos pasaba lo mismo. En estos últimos años ese ejemplo de Argentina ha comenzado a hacer camino en América Latina, porque hay países en los cuales se ha tomado conciencia de la importancia que tiene el cine como mecanismo de identidad nacional, y han habido en algunos casos con más timidez, en otros casos con menos, movimientos que han ido empujando poco a poco a la creación de determinado tipo de estímulos, ¿no? En Perú tenemos poco, pero algo hay. Pero hay otros países como Chile, Colombia, Brasil, México, que sí tienen mucho más, ¿no? Venezuela. Y todo eso va creando un cuerpo y un desarrollo bien interesante. Yo diría que en los últimos, yo formo parte del comité de selección de películas para el Festival de Lima, y cada año tenemos más y mejores sorpresas viendo las diferentes corrientes y tendencias que hay en el cine latinoamericano actual. En un momento determinado comenzó a haber una tendencia como muy definida hacia un determinado tipo de cine, muy hermético, y de pronto comienzan a haber también propuestas que son más cercanas a una comunicación mayor con un público más amplio. Entonces esto va comenzando a abrir un horizonte que a veces es más promisorio. Simplemente quería preguntarle si modificaba mucho en edición, en montaje. Poco. Eso significa entonces que la secuencia final de Bajo la piel la tenía ya escrita cuando vuelve a repetir al protagonista amacándose en el jardín de su casa. Sí, eso estaba escrito, sí. Normalmente yo no, o sea, trabajamos mucho tiempo el guión, nos demoramos mucho en eso, y luego cuando yo estoy rodando, y esa es una experiencia que, o sea, la acabo de vivir muy cerca con la última película, cuando yo estoy rodando, yo estoy editando. O sea, yo, mientras filmaba Troika, la última película, la hacía con un director de fotografía que nunca había trabajado. Yo normalmente he trabajado con un director de fotografía español que me ha acompañado muchos años. Lamentablemente, cuando íbamos a empezar Troika, él, que estaba trabajando en Madrid, tuvo un problema de salud y me avisó 2 semanas antes de que no podía venir, y entonces tuvimos que buscar un camarógrafo local peruano con el que yo nunca había trabajado porque las otras personas que conocía estaban todas haciendo cosas,
y yo lo veía siempre muy desconcertado en la filmación. Un buen fotógrafo, un director de fotografía muy interesante, ha hecho un trabajo muy bueno, pero yo lo veía muy desorientado porque siempre me quedaba mirando como preguntándome, no entiendo qué es lo que quieres, porque yo voy rodando y como ya tengo el siguiente plano que sé que va a editarse con tal o con tal otro, yo voy rodando en mi cabeza planos muy diferentes, ¿no? Y él no entendía muy bien qué continuidad tenía una cosa con otra y me preguntaba a cada momento, y yo creo que eso es lo que hace que yo en la edición tenga poco que hacer. Por otra parte, una característica de mis relaciones con los editores es que los editores siempre están muy agradecidos porque cuando terminamos de hacer la película me dice, fíjate qué bueno trabajar, que no he tenido necesidad nunca de pedirte una toma que no esté en la película, ¿no? O sea, trabajo yo tal vez protegiéndome mucho, haciendo muchas variaciones de tomas que no voy a utilizar después, pero que tengo, digamos, en el refrigerador por si quisiera hacer algún cambio, ¿no? En ese sentido trabajo, por ejemplo, muy diferente a mi hija. Yo tengo una hija, Joana Lombardi, que ha hecho ya su segunda película. La primera ha tenido mucho éxito crítico, ha ganado inclusive premios internacionales. Acaba de terminar su segunda película y la manera de ella de rodar, y ha sido mi asistente de dirección, y la manera de ella de filmar es tan absolutamente diferente, ¿no? Como una perspectiva de la gente joven distinta, ¿no? Yo siempre le digo, rueda un poco más, protégete, ¿por qué no haces un par de planos por si acaso después en edición tú quieras cortar? Porque a ella le gusta hacer planos muy largos, ¿no? Tomas que duran 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y no, ella no quiere, ella no se quiere proteger, no quiere tener tentaciones en el montaje de cortar su película. Y son formas diferentes de encarar el cine, ¿no? Todas válidas, todas interesantes, mientras las películas sean interesantes y valiosas. Pero yendo en concreto a tu inquietud, en realidad son pocas cosas las que yo varío en el montaje. Yo recuerdo que en Mariposa Negra, que trabajaba con un montajista por primera vez, una vez que hicimos un primer corte, el montador me dice, bueno, me dice, ya está el primer corte, ahora yo necesitaría un mes para empezar a hacer las variaciones. Las variaciones, le digo, ¿cuáles variaciones? Bueno, vamos a empezar a mezclar un poco los materiales, a buscar nuevos sentidos. Y digo, ¿cuál nuevo sentido? El sentido está ahí, no hay ni nada que buscar. Lo que tenemos que hacer es afinar los cortes, buscar el ritmo. Pero él venía de una experiencia con un director que tenía una película que no estaba aparentemente muy redonda de guión, y habían encontrado cosas tan interesantes como que el final de la película, la toma final era una toma que correspondía como a la mitad de la película. Y entonces él quería encontrar todos estos descubrimientos a partir de hacer cosas en el montaje. Y bueno, ya no trabajé más con este editor, ¿no? Pero, digamos, entiendo que sí hay muchos cineastas que trabajan de una determinada manera y que luego editan y cambian mucho, no es mi caso. Buenas tardes, yo tengo 2 preguntitas. En La ciudad y los perros, Vargas Llosa, si le dijo que alguno de los personajes de la película era él, y si fue él o en algún momento le comentó, fuera digamos, del libro, si le hizo alguna referencia sobre su vida respecto a hacer esa obra, ¿no? Mario fue muy respetuoso con la adaptación de la novela. O sea, cuando yo le conté un poco lo que yo quería hacer, él estuvo de acuerdo. Yo le propuse que le hiciéramos todo lo que era el tiempo presente de la novela, porque la novela tiene un tiempo presente y luego tiene los pasados de los personajes. Yo le dije, voy a trabajar sobre el tiempo presente, y le pareció bien. Entonces me dijo, avanza tú el guión y cuando lo tengas terminado me gustaría leerlo. Entonces cuando tuve el guión terminado se lo llevo, y yo había incorporado una escena que era un sueño de un personaje, el personaje del poeta. Y él lo leyó todo y me dijo, mira,
La adaptación me gusta, me parece muy bien, es una adaptación muy objetiva, ¿no? En tiempo presente. Y ese sueño que has puesto me parece que sobra. Entonces lo único que yo te sugeriría es que saques el sueño. Si lo quieres poner, ponlo, pero yo te sugeriría que lo saques. Luego conversamos bastante sobre los personajes. Él, como toda obra literaria, tiene siempre cierto punto de partida en la realidad, ¿no? Él es el personaje del poeta, con muchas variaciones, evidentemente, pero digamos, el poeta está inspirado en su experiencia vital de la época del colegio militar. Él era el que escribía las novelitas y las vendía, entonces él se sentía identificado con el poeta. Además, toda esta violencia física que hay en la escuela militar y eso, él, digamos, la superaba, evitaba a través de eso, ¿no? De su ingenio, de su escritura, pero él era un poco ese personaje. Y luego hice yo la película y efectivamente quité el sueño, porque tenía toda la razón, no era necesario, pero él quedó bastante contento con la adaptación. Yo he tenido, en todas las adaptaciones, solamente he tenido un novelista que ha quedado descontento. Pero en general con todos, salvo con Dostoyevski, al cual no le pude preguntar, pero en general con todos los demás han quedado bastante satisfechos. O sea, no ha habido ninguno que haya salido, como ocurre a menudo, que al estreno de la película dicen, no es exactamente lo que yo quería, no me ha pasado eso por suerte. Excepto el caso de Jaime Bailey. Cuando se estrenó No se lo digas a nadie, en Perú, que es una película que yo hice, una de las pocas películas que he hecho de alguna manera de encargo, porque era una novela que nunca se me hubiera ocurrido a mí por mi cuenta hacerla. Yo venía de un fracaso grande a nivel de público, que era Bajo la piel, que es una película que me gusta mucho, pero que no tuvo éxito de público. Había ganado el premio al mejor director en el Festival de San Sebastián, había hecho una carrera de festivales muy buena, pero en Perú no funcionó con la gente. Y me pasé casi 2 años sin poder levantar un proyecto y de repente me llaman por teléfono un productor español muy importante, Andrés Vicente Gómez, y me dice que tiene este libro de Bailey, que va a perder los derechos porque había comprado los derechos por 1 año y que Bailey le había rechazado todas las adaptaciones que se habían hecho. Y como Bailey tenía el control sobre la adaptación, quería saber si él había intentado hacer No se lo digas a nadie en España. Luego, como había contratado a Zen El Paz, un muy buen guionista cubano, y no le gustaban las adaptaciones a Bailey, y creo que a él tampoco, porque ellos querían hacer una adaptación de la novela de Bailey en España y en realidad eso no tenía el menor sentido, porque la percepción de la homosexualidad en la sociedad española no tiene ningún vínculo, ninguna relación con lo que plantea el libro, que es el machismo en Perú, que es una sociedad muy diferente. Bueno, la cosa es que me llamaron para eso y yo hice una adaptación. Entonces, es una película de encargo, no es una novela que se me hubiera ocurrido a mí. La encaré con toda el esfuerzo, la voluntad y el deseo de que salga la mejor película posible. Pero, digamos, fue una cosa curiosa, ¿no? Porque me contrataron, fue un buen trabajo, me sirvió de mucho, porque fue un éxito de público impresionante esa película y eso me sirvió para hacer la siguiente y además para hacer muchas otras cosas. Yo disfruté haciendo esa película, pero lo que quería decir es que cuando la película se estrenó, Jaime Bailey, que es un personaje bastante especial, había venido a Lima para el estreno, pero él no quiso ir a la van premier, sino que él se escondió y se metió a una función de las 11 de la mañana el primer día de estreno, en un cine que daba películas desde las 11 de la mañana, que es una hora en que nadie va al cine. Y vio la película y me llamó en la tarde del mismo día del estreno y me dijo que estaba muy emocionado, que le había encantado la película. Y de repente el lunes siguiente, 5 días después, le hacen una entrevista y declara que la película no le gustaba. Pero bueno, así es Jaime Bailey. Y que no le gustaba porque sentía, o sea, a él le gustaba la película, pero no le gustaba el final de la película. Porque el final de la película tenía como expresaba una idea muy diferente a la que él tenía. Él lo que quería era mostrarse abiertamente, digamos, su opción sexual. Había decidido salir del closet
y como el personaje en la película, al contrario, se seguía manteniendo dentro del closet y vivía un poco la vida de hipocresía que lo obligaba a vivir la sociedad peruana, y eso no le había gustado, entonces estaba descontento. Pero aparte de él, digamos, los demás escritores siempre han estado, yo recuerdo con mucho afecto la reacción de Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor que yo venero, es un gran escritor peruano. Cuando yo le mostré la película en París, la adaptación en Caídos del Cielo, y terminó la película y yo no sabía cómo iba a reaccionar porque había hecho algunos cambios en el cuento. En Caídos del Cielo, el personaje principal era un hombre, el abuelo, un hombre cruel que explotaba a los dos nietos que tenía y los hacía trabajar. Y yo había cambiado la historia, había hecho que en vez de un hombre sea una mujer vieja y ciega. Entonces había un cambio relativamente importante, ¿no? Porque era una ciega y los niños al final terminan vengándose de esta ciega, y yo quería que el personaje principal no tuviera, porque el cine es muy directo y es muy fuerte, ¿no? Yo tenía temor de que este hombre malo, brutal, este viejo cruel con los niños, terminara siendo muy esquemático, y me pareció que el hecho de que fuera ciego y que fuera mujer le daba una dimensión de víctima también, entonces no era tan esquemático el personaje. Y tenía temor de que Julio Ramón pudiera estar descontento con que hubiera hecho un cambio tan dramático en su historia, pero terminó la proyección y sin decirme nada vino, me abrazó y me agradeció. Y eso fue para mí muy, muy conmovedor y muy bonito. O sea que mi relación con los escritores ha sido bastante buena en general. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Así a modo de orientación, quería preguntar, de hecho he estado como muy entusiasmada en venir a la charla, porque también soy directora peruana, que estoy empezando este año con mi primer largo, y a la vez me siento un poco desorientada, porque trabajo en Lima y como que moverse un poco en el ámbito del cine cuesta un poco más que acá, que en Argentina. O sea, como que hay que hacerlo a pulmón. Y mi pregunta es esta: ¿cómo empezó a grabar sus primeros largometrajes, a distribuirlos? Mira, en la época que yo empecé era bastante más complicado que la época actual, porque en esa época no había ningún tipo de estímulo para hacer películas. Teníamos uno, que era que podías estrenar la película, tu largometraje lo podías estrenar en un cine obligatoriamente, o sea, el cine no podía negarse a dar tu película una semana. Entonces tú terminabas tu película y le pasabas una carta al cine, era la época del general Velasco, había dictadura en el Perú, y ellos dieron una ley que lo único que te daba era eso, el derecho a poderte exhibir. No tenías ningún tipo de apoyo económico, nada, pero tú hacías tu película, tomabas el riesgo y sabías que por lo menos una semana ibas a estar en los cines, pero era lo único. Todo el resto tenías que hacerlo por tu cuenta, y en esa época no habían cámaras digitales. Alquilar una cámara de 35 milímetros era una complicación porque no habían en el Perú, tenías que alquilarla en un país extranjero, era todo mucho más complicado. ¿Cómo yo lo hice? Yo tuve muchísima suerte, mucha suerte. Yo tenía un guión que había trabajado con un escritor peruano, con Guillermo Sondheim, y tenía un productor peruano, un cuñado mío, muy entusiasta. Lo convencí para irnos a Venezuela, porque yo había conocido de casualidad a unos directores, productores venezolanos en un festival, y veía que en Venezuela se estaba moviendo bastante el cine. Entonces yo convencí a mi cuñado, que era mi productor, a ir a Venezuela a ver si encontrábamos un coproductor. Y encontramos un coproductor, fue una cosa milagrosa. Leyó el guión un señor cuyo principal negocio era el alquiler de equipos, no era un productor propiamente, sino era el mayor rentador o alquilador de cámaras y de equipos en Venezuela, sobre todo para publicidad. Y leyó el guión y le encantó el guión. Y me dijo, yo quiero hacer esta película. Entonces fue un golpe de suerte, porque la parte más dura, la parte económica y la parte de equipos, la puso él, porque era dueño de una empresa de ese tipo. Y entonces la primera película que hice tuvo mucho éxito público, y eso facilitó para hacer la segunda, y así se fueron encadenando. Hoy en día es bastante más accesible el cine. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando no había escuelas de cine de Perú. Yo me tuve que venir acá a Argentina a estudiar en la Escuela de Cine de Santa Fe.
Hoy en el Perú hay una escuela de cine, hay más de una, pero hay una, digamos, que es estable. Hace 2 años que hay una escuela de cine. O sea, ya uno puede estudiar cine en el Perú. En segundo lugar, en el Ministerio de Cultura hay una serie de concursos que te permiten que tú puedas presentar tu proyecto y puedas entrar, digamos, a la competencia de los proyectos, sean de cortometrajes o sean de largometrajes. Entonces ahí tienes una vía, ¿no? Una tercera vía es que tú con una cámara digital relativamente sencilla y que hay muchas en Perú y además que no tienen un costo muy alto, puedas empezar a hacer por tu cuenta tu película. Y una vez que la tengas terminada, que la puedes hacer con amigos, como están haciendo muchos hoy, y una vez que la tienes terminada te presentas a esta comisión del Ministerio de Cultura, presentas tu película para que te ayuden a postproducirla, o sea, a terminar todas las etapas posteriores que son un poco más caras. Y ahí hay un concurso que puedes acceder a otros premios. Entonces, hoy día, siendo difícil hacer cine, hay muchas más opciones que las que habían en mi época. Así que adelante nomás, con espíritu para adelante. Tengo 2 preguntitas cortitas, pueden ser. Una es acerca del cine de Claudia Llosa. Me interesaría escuchar su opinión. Yo sé que es muy controvertido. Ha sido muy controvertido en Perú, pero ha habido muchísimo apoyo a su cine también. Y la segunda pregunta es sobre el documental. Usted habló en general del enorme progreso o el desarrollo del cine latinoamericano, pero como se ocupa de ficción, pensé que quizás estaba refiriéndose a la ficción, pero en términos de lo que pasa con el documental latinoamericano, ¿qué juicio le merece? Gracias. Bueno, en el caso de Claudia Llosa es un caso bien especial dentro del cine peruano, porque ella no vive en Perú, ella ha desarrollado su carrera fuera en España, ¿no? Y hoy día creo que es más una cineasta internacional. Claudia la conozco yo porque su primera película, ella trabajaba en publicidad en España y llegó a Perú con un guión de Made in USA, su primera película, y una de las primeras cosas que hizo fue irme a buscar a mí. Y me mostró su guión y me dijo si me interesaría a mí hacer el guión, o sea, yo dirigir la película. Y yo leí el guión y me pareció un guión tan especial, tan personal, que mi consejo fue que lo hiciera ella misma, que ella dirigiera, porque ella era escritora, ella hace libretos, guiones para publicidad, ese era su métier, ¿no? Y ella se sentía un poco corta porque no conocía mucho los mecanismos técnicos y eso, pero terminó haciendo la película, con mucho éxito además. Entonces yo he seguido muy de cerca su desarrollo porque ha habido un vínculo cercano, ¿no? Claudia tiene una sensibilidad muy particular, en mi opinión es una autora. Para mí autor es un cineasta que tiene un mundo personal propio, que uno puede distinguir sus películas porque son distintas a todo, porque tiene un punto de vista muy particular, muy original, ¿no? Autor en el más pleno sentido de la palabra, para mí pues es, no sé, Bergman, ¿no? Woody Allen, o sea, son Almodóvar, son directores que tú ves sus películas y dices, esta película es de tal, ¿no? Hay un universo personal muy individualizado. Y yo creo que Claudia es un poco así, o sea, es una autora, en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Y yo creo que ella tiene todo un futuro por delante muy grande, porque ha encontrado una forma de internacionalizarse a partir de ciertas raíces que le dan originalidad a partir de su propia cultura, ¿no? Bien interesante, su caso es un caso muy bueno, muy interesante. En el caso del documental, yo disfruto mucho los documentales. Y he hecho documentales en mi primera etapa cuando hacía cortometrajes. Debo reconocer que no tengo la paciencia ni seguramente el talento para el documental, en especial para el documental más actual, ¿no? Que es un documental donde hay una presencia mayor de un punto de vista del director, ¿no? Pero sí valoro mucho el documental y veo muchos documentales. Esta mañana he visto un documental muy bueno aquí en el festival, que es un documental de salud rural, ¿no? Es un documental muy bonito.
Pero sí, yo creo que además el cine de América Latina tiene una especial inclinación hacia el documental. Y hay documentales y documentales. Dentro del documental hay un horizonte muy amplio, ¿no? Yo en el Bafisi de este año vi un documental, una forma de documental de Edgardo Koserinsky, muy bueno, y era también al mismo tiempo un documento personal, ¿no? Del recuerdo de su padre, de lo que había sido el recuerdo para él de su padre, y es un documental muy autoral. De manera que sí considero que el documental tiene toda una gama amplia de expresividad.